agradezco su reverencia a este espacio. Primeramente, hermanos, en nombre de la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, así como el Ministerio Internacional de Cultura y Educación Cristiana y la Coordinación de Crónica Apostólica, agradecemos a todos ustedes que se encuentren con nosotros el día de hoy. Como seguramente ya ustedes están informados, el objetivo de esta reunión es para la presentación oficial, hermanos, de 2 ejemplares más que han salido respecto de la etapa 2 y la etapa 3 de la gira apostólica universal. Entonces va a ser una presentación, vamos a omitir la consagración y demás porque va a ser una presentación sobre este material, y por estar en este recinto, hermanos, también vamos a omitir el uso de los aplausos. Así que, hermanos, antes que nada voy a presentarles a las personas que nos distinguen con su presencia en la mesa del Presidium y quienes van a darnos la información de estas crónicas el día de hoy. Se encuentra con nosotros el ministro de Cultura, diácono evangelista Ruperto Castillo Rivera, quien es coadjutor de la Coordinación de Crónica Apostólica, a quien agradecemos. Dios le pague, hermano, por estar con nosotros. También se encuentra el ministro de Culto encargado, Aciel Núñez Joaquín, y colaborador de la Coordinación de Crónica Apostólica, quien también agradecemos que se encuentre con nosotros. Y finalmente se encuentra con nosotros la hermana Julia Yadira López Chávez, colaboradora de la Coordinación de Crónica Apostólica. Ambos, los tres, son integrantes de esta coordinación y también pues hacen el trabajo, hermanos, de recaudar todo lo que el apóstol del Señor va realizando a través de estos medios que son tanto impresos como en algunos medios de comunicación. Para ello pido la presencia del hermano Aciel Núñez Joaquín, quien nos dará una breve reseña e información del trabajo que la coordinación realiza. Dios les pague. La paz del Señor sea con mis hermanos. Hace cerca de 3000 años, el Todopoderoso, por medio de su siervo Moisés, dio 614 mandamientos al pueblo de Israel, según la tradición judía. De esos mandamientos, el pueblo fue duro en cumplirlos. Uno de los profetas, años después, diría: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero hubo un mandamiento que sí cumplieron, y lo cumplieron muy bien. Les dijo el Espíritu de Dios en una ocasión: y recordarás estas palabras de día, de noche, al levantarte, al acostarte, las pondrás por señal entre tus ojos y en las paredes, y las repetirás a tus hijos de camino, y las repetirás estando en tu casa. Y ese mandamiento en particular, hermanos, el pueblo de Israel lo cumplió a tal grado que hoy, a tantos miles de años de esos eventos, nosotros conocemos acerca de un siervo de Dios, Moisés. Conocemos acerca de David, de Josué, de los jueces, de todos aquellos hombres de Dios que Dios mandaba conocer a sus hijos, a sus nietos, para que nunca se olvidaran de ellas. Hoy tomamos a nuestros niños y les preguntamos quién fue el rey David, y sin duda van a saber una o dos historias. ¿Quién fue Salomón? ¿Quién fue el profeta Isaías? ¿Quién fue Moisés? Y saben quiénes fueron estos hombres de Dios, y hacen bien en saber quiénes fueron. Por otra parte, en la actualidad nosotros gozamos de un gran privilegio. No lloramos y no recordamos: ¿cómo habrá sido con Moisés? Como una lloranza. Qué hermoso hubiera sido, qué envidia haber vivido en ese tiempo. Nosotros hoy tenemos una dádiva muy especial de nuestro Dios. Con nosotros hay un apóstol de Jesucristo, y tomando la historia del pueblo de Dios en la restauración, hemos tenido ya 3 grandes apóstoles de Jesucristo con nosotros. Pero a la Coordinación de Crónica Apostólica, hermanos, le toca cumplir con un mandamiento de parte de nuestro Dios. ¿Y qué va a pasar con la historia de cómo Dios se ha manifestado en este tiempo a través de sus apóstoles? ¿La vamos a olvidar o la vamos a recordar? Y hablo de la historia solamente, porque del apóstol Samuel sabemos, y hay una fotografía donde él está en caballo en su primer gira misionera, hermanos, en el estado de Michoacán, ahí en el año de 1964. ¿Qué temas habló? ¿Qué ministros llevó? ¿Qué dominicales se presentó? ¿En qué lugares? ¿Qué situación se presentaba? ¿Qué consejos daba?
De esa gira, hermanos, no tenemos datos históricos. Y cuando no se tiene el registro, ¿qué le pasa a la historia? Quedó, hermanos, en el olvido. ¿Podemos nosotros ser celosos de un siervo de Dios y dejar en el olvido su historia? Hermanos, lo que habló el siervo de Dios, el hermano Samuel, ¿fue revelación de Dios? Pero estaba en un caballo, a lo mejor ahí en el caballo no habían automóviles o no había la bendición de Dios para tener automóviles. Dio un consejo a los hermanos, como estaba en el caballo y dio ahí un consejo, eso no era palabra de Dios. Y la palabra que es de Dios no es prudente que la guardemos. ¿Y qué pasó con esa palabra del apóstol Samuel? Tristemente, y con esos hechos, ¿qué pasó? Tristemente quedaron en el olvido. Hermanos, el 14 de diciembre del 2014, nuestro Dios, en este ámbito de historia que estamos hablando, nuestro Dios nos dio una nueva oportunidad, manifestando su apóstol Nazón Joaquín a toda la iglesia. Pero tenemos nosotros un compromiso. No queremos que se olvide ninguna de sus enseñanzas. No queremos que se olvide ninguno de sus hechos que son hermosos. Yo veo a mis niñas pequeñas, van creciendo. Yo también crecí en el pueblo del Señor y crecí escuchando, hermanos, un testimonio de la hermana Elisa que yendo de camino en el caminar del apóstol Aarón hacia Guadalajara, que cayó en un arbusto y se lastimó y Dios obró para sanarla, y en una ocasión que pasaron hambre, Dios obró para que tuvieran alimento. Y llegó un momento en mi edad donde entró un sentimiento espiritual. ¿Cómo es posible que sepa estos detalles hermosos de la historia del apóstol Aarón, a quien no conocí, y no conozca ningún detalle de los primeros 20 años de ministerio apostólico del hermano Samuel? Estoy hablando estrictamente del testimonio histórico. ¿No sería más correcto que si yo fui forjado en la fe de Dios, en el ministerio apostólico del hermano Samuel, conociera con más detalle su trabajo? Pero no fue así, porque cometimos, hermanos, en el ámbito histórico esta imprudencia. Vuelvo a repetir, hoy tenemos una nueva oportunidad, y para esto estableció el siervo del Señor a la coordinación de crónica apostólica, para registrar cómo Dios se va manifestando en su apóstol y en la iglesia desde ese 14 de diciembre hasta el día de hoy. Lanzamos el año pasado el primer trabajo de la coordinación de crónica apostólica, que es una colección de toda la gira apostólica universal, empezando en Sudamérica hasta la actual y las que va a llevar a cabo más adelante. Y en cada etapa de su gira, hermanos, se va publicando un tomo, un libro, que incluye no solamente las presentaciones del día domingo, sino aquellas enseñanzas, consejos que da entre semana, en los desayunos, con sus ministros, porque nosotros queremos el testimonio histórico de todo su trabajo, donde también hay enseñanza. Platicando con los hermanos en estos días, hablamos de una ocasión que a mí me tocó ver al siervo del Señor que iba de Zacatecas a San Luis Potosí y se detiene en la carretera y ve a un batallón y les dirige unas palabras. Pero iba de camino el siervo del Señor, su camisa iba arrugada, en su cara se veía el sudor, y como no tenía el saco ni la corbata para el testimonio histórico, pues eso mejor hay que dejarlo un poquito en... Muy bien, hermanos, nosotros tenemos la bendición de todos esos datos, todas esas enseñanzas, irlas registrando. Sí, cuando iba de camino se detuvo, se regresó, porque en la autopista era de un solo sentido y se pasó, habló con el batallón, le dio una palabra de ánimo, y esa palabra de ánimo no solamente fue para el batallón de San Luis Potosí, sino que fue para todos los batallones por todo el mundo. Pero si no recordamos eso, esos testimonios, los batallones de Polonia, ¿cómo se van a dar cuenta de esas palabras hermosas que les dijo el siervo del Señor? Si no hablamos de lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace con él, ¿cómo se van a dar cuenta nuestros hijos y nuestros nietos? Yo veo a mis niñas pequeñas y yo quiero que ellas crezcan conociendo y sabiendo cómo Dios se manifiesta de muchas maneras en su santo apóstol, pero para cumplir con eso es importante registrar aquellos hechos y enseguida compartírselos a ellos. Así que hoy tenemos la dicha de presentar con ustedes 2 etapas más de la gira apostólica universal. La etapa número 2, que incluye, hermanos, la visita del siervo del Señor por el sureste de México, y la etapa número 3, que es la primer visita del siervo del Señor al continente europeo. En la introducción de cada etapa, de cada libro, hermanos, todos traen la misma estructura.
en la introducción viene el resumen de cómo inicia la iglesia en cada lugar que visita el siervo del Señor. En el caso de México, incluye cómo inicia la iglesia en cada estado del sureste de México, y en Europa, cómo inicia la iglesia en cada país que visita el siervo del Señor, para que nunca nos olvidemos de los inicios, hermanos, de la iglesia, que fueron humildes, fueron difíciles, pero hoy Dios ha dado grande bendición y prosperidad. Bendito sea su nombre. Así que con grande satisfacción y orgullo presentamos estos 2 libros que nuestros hermanos, que fueron los cronistas responsables de ellos, hablarán más, y les rogamos de sus oraciones para poder seguir registrando esta bella historia. Y así como hoy nosotros recordamos lo que Dios hizo con su pueblo hace 3000 años, en 100, 200, 300 y 500 años, nuestros hijos, nietos y bisnietos conozcan las maravillas que hoy Dios hace en esta nueva era. Dios les pague. Pues Dios le pague a nuestro hermano por la información que nos ha brindado. De esta manera, hermanos, el deseo es que ustedes también comprendan un poquito cuál es el objetivo y cuál es el trabajo que la Coordinación de Crónica Apostólica realiza. Así que, hermanos, vamos a entrar ya en lo que viene siendo la presentación de este libro. Se encuentra la hermana Julia Yadira. Ella es miembro del cuerpo ministerial desde hace ya algunos años, 1992. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en la Escuela Preparatoria Hermosa Provincia 1 y 2. También colabora como cronista en la Coordinación de Crónica Apostólica. Ella es quien está al cargo de la presentación del primer libro, Gira Apostólica Universal, segunda etapa, y a quien cedo el uso del micrófono. Adelante, hermana Yadira. La paz del Señor sea con mis hermanos. Yo fui la cronista responsable en la segunda etapa de la gira universal del Apóstol de Jesucristo, que comenzó el 16 de marzo del 2015, precisamente aquí en la hermosa provincia. Y recordando precisamente lo que estaba diciendo el hermano Asiel sobre los sucesos importantes que ocurrieron, yo quiero hacerles una pregunta, si ustedes se acuerdan de esa fecha tan especial, porque antes de que partiera el apóstol de Jesucristo a esos lugares del sur de México a continuar su gira, les dejó un mensaje muy especial a la iglesia de Guadalajara. Ese día era un clima muy lluvioso, inclusive llovió, y el siervo de Dios, antes de despedirse, tomó la palabra en su ministerio aquí en el templo, mandó llamar a las iglesias de la periferia y les habló un hermoso tema sobre las honrosas vestiduras que deben de tener los hijos de Dios. Y recuerdo que esa ocasión el siervo de Dios les dejó una encomienda muy grande a la iglesia de Guadalajara antes de partir a visitar los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde terminó su viaje el 19 de abril del 2015. Y después de ese viaje se presentó de nuevo aquí en la provincia, salió al balcón y también dirigió unas palabras por dar en voto de gratitud, porque Dios le había permitido terminar su gira con éxito y con victoria. Por eso es importante, hermanos, que todo quede registrado, porque ustedes formaron parte de este libro, de este momento que está registrado en esta etapa, ¿verdad? Y recuerdo, les quiero leer brevemente las palabras que él dijo en el balcón cuando ya se retiraba. Dijo: como Jonatán, yo espero oír la respuesta de vosotros. ¿Qué dijo Jonatán? Señor, ¿a dónde vas? Yo voy a la batalla, porque a Dios lo mismo le da dar la victoria con muchos que con pocos. Cuando el paje de Jonatán entendió esto, le responde: Señor, permíteme ir contigo. A donde tú fueres, yo también quiero de esa victoria. Iglesia del Señor, a Dios le da lo mismo dar la victoria con muchos que con pocos. Sin embargo, yo te pregunto, ¿quieres acompañarme? Dios te bendiga, Dios te permita hacerlo en su nombre. ¿Y cómo lo harás? Porque la iglesia respondió: amén. Por medio de tus hijos, de tus jóvenes, de tus niños, a quienes irás preparando para esta batalla. Ya el tiempo de salida está pronto.
Dios nos permita estar listos y preparados para esta batalla espiritual. Mientras os dejo mi ósculo de amor, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios quede con vosotros y que no se olviden de su hermano Nazón, para que Dios sea el que me acompañe y me dirija en estos campos de batalla. Si no se acuerdan, mis hermanos, aquí está para que quede en memoria ese mensaje tan bello que el apóstol de Dios les dejó a ustedes. En este viaje tan especial que hizo, abordó diferentes temas en las presentaciones que aquí se encuentran en cada lugar donde se presentó. Además, consagró un nuevo templo en Villa de Sachila, en la colonia Hermosa Provincia, en Oaxaca de Juárez, que fue uno de los primeros templos consagrados en la nueva era. Presentó defensa de su ministerio en Villahermosa, Tabasco. ¿Se acuerdan ese momento tan hermoso cuando él explicó por qué Dios le inspiró tomar ese tema de la defensa de su ministerio? Porque acababa de venir del estado de Oaxaca y él había visto a esa pequeñita precisamente levantando su mano en alto que decía: seguro se halla el aprisco. ¿Verdad que él ha dado ese testimonio varias veces? Y es en ese momento, dijo él, que en su corazón ardió el amor de padre. Hermanos, pues déjenme decirles que Crónicas estuvo presente en esa ocasión en Oaxaca. Nosotros fuimos testigos de ese momento tan hermoso en que el apóstol de Jesucristo tomó el micrófono y su voz se quebró en esa sentimiento de amor, porque se conmovió, y cuando le dice esas palabras a los hermanos de Oaxaca y les dice: no agachen su rostro, al contrario, siéntanse orgullosos porque Cristo los ama, Dios los ama, yo los amo y me siento orgulloso de que ustedes sean mis hijos y ustedes sientan esa satisfacción de que son especiales. Ahí estuvo presente la coordinación de Crónicas Apostólicas. En la defensa también de su ministerio, que fue en Tabasco, cuando hizo uso de su hermosa autoridad para interceder por la iglesia en Mérida, Yucatán, e instituyó el mandamiento de elevar la oración de adoración al final de cada reunión en Cancún, Quintana Roo. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Y si no se acuerdan, estos libros van a ser un recordatorio de todos esos momentos tan preciosos, porque tengan en cuenta que cuando fue esta segunda etapa de la gira universal, habían pasado apenas escasos 3 meses de que el apóstol de Dios había tomado su ministerio. En esos 3 meses ya había llegado de su primera etapa de su gira universal en Sudamérica, ya había hecho la primera santa convocación en Colombia, ya había tenido la reunión con miles de jóvenes también en ese mismo país, donde anunció con lo que iban a ser los futuros batallones para conquista del mundo entero a través del evangelio. Ya había ido a la iglesia de Houston, ya había ido a la iglesia de Dallas, donde él instituyó el año de restauración para todas aquellas almas que estuvieran alejadas del pueblo de Dios. Fíjate bien todo lo que él hizo en 3 meses. ¿Verdad? Que todo eso, con ayuda de Dios y con tu oración, la coordinación de Crónicas lo sigue registrando y saldrá próximamente a la luz. Como dijo el hermano Aciel, todos estos hechos portentosos e históricos no los debemos olvidar, porque forman parte de lo que somos, van a formar parte de nuestra identidad. Esto es lo que nos identifica como lo que somos. Y teniendo una identidad fuerte y sabiendo lo que nosotros somos, es muy difícil que caigamos. Dios nos ayude, hermanos. Ese es el propósito que nosotros tenemos, y como decía mi hermano compañero, pedimos de tu oración, porque hay mucho que escribir del apóstol de Jesucristo. Muchas palabras tan hermosas y tan bellas que en un momento inesperado te lo va a decir o lo va a expresar o lo va a externar. A veces no es en el ministerio, a veces es en su mesa, a veces saliendo de la casa pastoral cuando va a tomar su vehículo, y cuando voltea y cuando ve el rostro de los hermanos, cuando ve el llanto de los niños, cuando ve a los ancianos, por ejemplo, como en aquella ocasión en que encontró una hermana que tenía 100 años, fíjate, esa hermana era nueva en la iglesia, se bautizó a los 99 años y recibió a los 100, y el siervo de Dios se detuvo y la abrazó
y en su oído le murmuró unas palabras que solamente fueron para ella. Esos datos lo van a encontrar, si mal no recuerdo, en el tomo 12 de la gira universal. Son datos preciosos, son perlas, hermanos, que con ayuda de Dios y por deseo del apóstol de Jesucristo están a vuestra disposición. Cuando no tengan de qué hablar, de qué recordar un 14 de cada mes, pueden tomar estos libros, porque esto ya es historia, ¿verdad? Por eso pedimos de vuestras oraciones y nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de empezar a hacer nuestro granito de arena, que todavía nos falta, pero vamos a seguir haciéndolo. Dios les pague y Dios les bendiga. Esta es la exposición de lo que viene siendo la segunda etapa de la gira apostólica universal, escrita y narrada por la historiadora y cronista Julia Yadira López Chávez. La hermana Julia, así como el hermano Asiel y como el hermano Ruperto, son, como ya lo mencionaba, miembros de esta coordinación y son quienes tienen en su oportunidad la bendición de acompañar al apóstol del Señor para hacer específicamente este trabajo de registro. Así que, hermanos, lo que ustedes acaban de escuchar de la hermana Yadira son acontecimientos que ella está, hermanos, expresando y nos está compartiendo de primera mano, de primera fuente. Ella fue, hermanos, fue en aquel entonces y ahora lo sigue siendo un testigo, ¿sí? Un testigo vivo de esa historia. Y aunque ya es acontecimiento pasado, hermanos, es importante que conozcamos esas hermanos, hazañas, esos acontecimientos y esos hechos del apóstol Naasón Joaquín García. Así que agradecemos a la hermana la presentación de esta información que se encuentra, hermanos, fue de lo más breve posible, pero se encuentra en la etapa 2 de la gira apostólica universal. Vamos a pasar a la exposición de la etapa 3 de la gira apostólica universal y voy a leer un breve fragmento de este libro. Dice: la historia del viaje misionero del apóstol Naasón Joaquín García, que tuvo lugar del 29 de mayo al 29 de junio de 2015 por los países europeos de Inglaterra, España y Portugal. Se describe en esta obra que forma parte de la serie Gira Apostólica Universal. Para ello invito al historiador y cronista José Ruperto Castillo, quien es ministro de la Iglesia desde 1998, licenciado en Historia por la Universidad de Tlaxcala, ha colaborado para diversos medios de comunicación al interior de la asociación religiosa, tales como el Amanuense y revista LLDM, entre otros. Actualmente ejerce como historiador y cronista y es autor de la tercera etapa de la gira apostólica universal. Los dejo con el hermano Ruperto. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Quiero empezar por leer el epílogo de este libro y espero que pueda captar su atención. Al concluir su última presentación de la tercera etapa de su gira universal y tras saludar de manera personal a todos los asistentes a este singular evento, el apóstol Naasón Joaquín se detuvo un instante bajo el ministerio principal instalado en el auditorio del hotel y reunió a sus ministros en torno a él para informarles que ahí concluía la tercera etapa de su gira y también darles la encomienda de testificar todo aquello que sus ojos habían visto durante su recorrido en las iglesias de los países europeos, incluyendo aquellos donde él no asistió personalmente. Ustedes testificarán, les dijo, en sus iglesias en México, que también en Europa seguro se halla el aprisco. Al intimar con sus ministros acerca de la nostalgia que sienten tanto los que se quedan como los que se van, agradeció la incondicionalidad que muestran en su servicio a Dios y a la amada Iglesia de Jesucristo, de quien los ha constituido fieles esclavos, y deseo para ellos que Dios les pague, que les bendiga en sus iglesias que pastorean y en sus familias, para que sigan sirviendo siempre a Dios. Los ministros, con lágrimas en sus ojos y con un sentimiento encontrado de alegría y nostalgia, en correspondencia pronunciaban frases como: Dios le pague a usted, varón de Dios, lo amamos juntos hasta el último aliento. De esa manera, el amado de Dios trastocó de modo irreversible estas naciones que hoy por hoy quedaron adscritas al apostolado de Naasón Joaquín García en esta nueva era apostólica que vive la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo.
y aquellas almas que, al igual que en los inicios de la iglesia, eran convertidas al conocimiento de la verdad por la predicación de los apóstoles. Por su parte, las iglesias disfrutaron la presencia del hombre de Dios y su extraordinaria intuición apostólica. La iglesia de Elvas, Portugal, fue restaurada por Nazón Joaquín, y países como Polonia, Bélgica y Alemania se agregaron a este inicio del cumplimiento de aquella promesa que Dios le hizo a su enviado en el rincón de una habitación donde pedía consuelo por la partida de su padre el día 8 de diciembre de 2014. Si hoy ves este pueblo grande, yo lo voy a multiplicar aún más, de tal forma que ni tu mente ni tu razón podrán imaginar lo mucho que crecerá este pueblo. Por la tarde, estuvo en el templo de los hermanos en Lisboa y compartió con ellos el pan y la sal en un último momento de convivencia con aquellos que tuvieron la bendición de acompañarlo en esta etapa. Al final de la cena, en un momento bajó a la parte exterior de la casa de oración y se tomó la foto del recuerdo con algunos de sus acompañantes e indicó que en breve haría intercambio de ministros entre Portugal y el país sudamericano de Brasil a fin de maximizar el desarrollo de dichas iglesias a través de los diversos dones que Dios ha dado a sus mensajeros. Así se despidió de los santos de Portugal y de sus amigos los ministros, dejando una estela de bendiciones para ambos, quienes quedaron obligados en sus conciencias a dar testimonio de Cristo y de Nazón, preso suyo. Al otro día, antes de volver a México, el apóstol de Dios indicó al pastor evangelista José Hernández y a los diáconos Iván Urrutia y Ruperto Castillo que volvieran a Londres a fin de llevar a cabo unos bautismos de conversión y unos avivamientos para que aquellos que bajaron a las aguas bautismales quedasen confirmados como nuevos hijos de Dios. ¿Por qué te leo el final de este libro? Porque este libro, como todos los que describen las giras del apóstol del Señor, narran cosas portentosas que sucedieron en esas giras, cosas que no vemos en las transmisiones, cosas que la iglesia no atestigua porque son muy particulares, incluso algunas privadas. Por ejemplo, dice esta parte del epílogo que leyó su hermano, que la iglesia de Elvas, Portugal, fue restaurada en esa gira. Te relato, hermanos, el testimonio. La iglesia de Elvas, Portugal, es una iglesia formada por una comunidad de gitanos, a quienes el apóstol de Jesucristo había conocido desde los 14 años cuando iniciaba esa obra, como decimos nosotros, en Elvas. Elvas es frontera con Badajoz. Elvas ya pertenece al país de Portugal, Badajoz pertenece a la provincia de Extremadura en España. Son cercanas, pero de diferentes países. Después, cuando el siervo de Dios tenía 25 años de edad, ya como diácono evangelista, fue a ese lugar de Badajoz y allí hizo unos bautismos donde precisamente bautizó él a hermanos de la comunidad gitana de Elvas. Cuando él llega, hermanos, en su gira a aquel lugar de España y particularmente a la iglesia de Badajoz, lo primero que hace el siervo de Dios en un desayuno que los hermanos le invitan el día sábado anterior a su presentación es preguntar por los hermanos de Elvas. Los hermanos le dan noticias tristes, les dicen que la iglesia de Elvas ya no existe, que ya no están, que hace años que los hermanos dejaron de asistir, que ya no hay ningún ministro con ellos y que ya no tienen noticias de los hermanos de Elvas. El siervo de Dios en ese momento gira instrucciones al hermano José Hernández y lo envía, hermanos, con otro hermano miembro de la iglesia de nombre Daniel Avelar, lo envía a buscar a los hermanos de Elvas y a darles testimonio de lo que tú y yo ya sabíamos había acontecido hace 6 meses. Estábamos hablando en el mes de junio del año 2015. Y aquí, hermanos, te narro el testimonio que el hermano José Hernández le da al siervo de Dios cuando él pregunta sobre esta indicación que él dio. El siervo de Dios se presenta en la iglesia de Getafe. Al término de su presentación saluda a los hermanos y saluda también a las visitas, hermanos, que fueron. Y ya estando en el comedor pasa lo siguiente. Esto sucede en el comedor. Después del cúmulo de bendiciones derramadas en la comunidad de fieles establecidos en Getafe, los hermanos pusieron mesa delante del embajador del reino de los cielos,
En ella, el siervo de Dios platicó con sus acompañantes, entre otras cosas, acerca de la obra perfecta que Dios manifiesta en los corazones de los creyentes en todo el mundo, no importando las distancias. Comentó también acerca de los hermanos de Elvas, quienes le pidieron de manera personal ya no estar solos. Es decir, ellos fueron a su presentación, los saludaron y allí en el saludo le pidieron no volver a quedar solos. En ese momento preguntó cómo es que los habían localizado y cuál había sido su reacción cuando los mandó a buscar. El pastor José Hernández le platicó que el hermano Daniel Avelar, miembro de la Iglesia del Señor en ese lugar, los había llevado hasta sus casas, porque en la comunidad gitana no aceptan a cualesquiera, pero la esposa del hermano Avelar pertenece a esta comunidad, razón por la que el hermano es bien recibido por ellos. Cuando a través del hermano Daniel los dejaron pasar a una de las casas de una de las hermanas principales entre la comunidad de gitanos, que hace 20 años había bajado las aguas del bautismo, pudieron percatarse que en la pared tenían un cuadro grande con una fotografía del apóstol Samuel Joaquín. Y eso hizo pensar a los mensajeros del siervo de Dios que aún no habían perdido su fe. Fue entonces cuando les dijeron las cosas que habían acontecido en el anterior mes de diciembre. Narró el hermano José, esto que te estoy diciendo, se lo está diciendo el hermano José al varón de Dios en el comedor. Narró el hermano José que cuando supieron del deceso del varón de Dios, comenzaron a llorar. Y entonces ellos les dijeron: pero no hemos quedado solos. Dios manifestó al hermano Nazón Joaquín como el nuevo apóstol de Dios y este próximo domingo se va a presentar en la iglesia de Badajoz. Al recibir la noticia, los hermanos se llenaron de júbilo y les pidieron que le dijeran al apóstol que iban a estar en su presentación. El hermano Daniel se movilizó a fin de recogerlos en Elvas y llevarlos a Badajoz a la presentación del hermano Nazón. Cuando el varón de Dios oyó el testimonio, se lo están narrando en el comedor, él oye el testimonio de lo que había pasado, dice, pidió que hicieran pasar al comedor al hermano Daniel. El hermano Daniel era un miembro de la iglesia de Badajoz que se había movido para traer a los hermanos de Elvas y estaba en la parte de atrás junto con toda la iglesia, pues esperando que el siervo de Dios saliera para verlo y saludarlo. El siervo de Dios, cuando oye su testimonio, manda pedir que entre el hermano Daniel al comedor. Cuando el varón de Dios oyó el testimonio, pidió que hicieran pasar al comedor al hermano Daniel y al entrar, el hermano hizo una reverencia al tiempo que el siervo de Dios le pedía que pasara y se pusiera a un lado de él. Imagínate ese momento, hermano. Está el siervo de Dios con sus acompañantes en el comedor, manda a llamar al hermano, el hermano entra, hace una reverencia y el siervo de Dios le dice que se ponga a un lado de él. Cuando el hermano Daniel se puso a su lado, el varón de Dios le dijo, ¿dónde sucedió esto? Sí, pero ¿en qué lugar? ¿En el templo? ¿Dónde? Fíjate, en el comedor, hermanos, en el comedor, en un lugar muy privado, hermanos, muy reservado para él y sus acompañantes. Allí sucedió esto. Cuando el hermano Daniel se puso a su lado, el varón de Dios le dijo, Daniel, he sabido de tu trabajo y los hermanos de Elvas me han pedido que no los dejes solos. Quiero que a partir de ahora la obra de ese lugar quede establecida como una iglesia más y tú seas su nuevo encargado. Ponte de acuerdo con la hermana Salia porque quiero que compren un terreno y a la brevedad comiencen a hacer oraciones en ese lugar. El hermano Avelar, llorando y con la cabeza inclinada, le dijo, Dios le pague, varón de Dios, así se hará. Esta indicación la dio, hermanos, el día domingo en el comedor y para el miércoles se estaba llevando a cabo la primera oración de 6 en la comunidad de Elvas, Portugal, y hoy por hoy es una de las iglesias más florecientes en aquel lugar, hermanos, de Portugal, porque ellos pertenecen ya al país de Portugal. Estos son el tipo de cosas que narran, hermanos, estos testimonios. Esta es la bendición que el apóstol del Señor nos permite, dijo él a Crónicas un día, para que mi nombre no se olvide. Decía el hermano Asiel hace un momento, para que no cometamos ese error, una de dos, o de olvidar o de tergiversar la historia. Cosas que se han dado mucho, hermanos, cuando la historia no queda escrita. Entonces, como decía Mark Bloch, es la historia una extensión de la memoria,
para que nosotros podamos tener este documento en nuestras manos y podamos asirnos de él cada vez que queramos o recordar o tener consuelo o transmitir a las nuevas generaciones la enorme responsabilidad que tenemos los que hoy somos testigos de las cosas que Dios está obrando a través de un apóstol de Jesucristo. Quiero, hermanos, narrarte otro testimonio y con esto concluyo. Esto sucedió en la iglesia de Getafe el 14 de junio, cumplía 6 meses, hermanos, de la manifestación apostólica. Ese día, por cierto, el apóstol del Señor y la hermana Eva, la hermana Alma, cumplían un aniversario más de su matrimonio, hermanos, y igual esto sucede también en el comedor, después de su presentación, donde habló de la esperanza. Ustedes se han de acordar que allí habló él de la esperanza porque habían dormido algunos hermanos, entre ellos la hermana María Joaquín, y saludó a los hermanos, saludó a las visitas, y ya en el comedor, hermanos, pues los hermanos le pusieron un pastelito recordando, hermanos, su aniversario de bodas, dio un consejo sobre el matrimonio, breve pero muy hermoso, y ya en la sobremesa, estando en el café, en la plática de sobremesa, el hermano Daniel, que era el pastor, Daniel Osmin, que era el pastor de la iglesia de Getafe en ese momento, le da este testimonio al siervo de Dios. Esa misma tarde, el pastor evangelista Daniel Osmin relató en la sobremesa que los días previos a la llegada del apóstol del Señor, llamó por teléfono a la casa pastoral una mujer para preguntar por la iglesia La Luz del Mundo. La obrera que contestó la llamada pensaba que era de la gente que hablaba para pedir ayuda, porque en España la iglesia está registrada como una institución de caridad. Sin embargo, aquella mujer empezó a decir a la joven obrera: en el mes de diciembre, este es el testimonio de la gentil, en el mes de diciembre yo soñé a un anciano enfermo y que todos pedían para que él se levantara, pero él estaba tranquilo y sonreía muy sereno, hasta que vinieron unos ángeles y se lo llevaron. Con el transcurrir de los días seguí teniendo sueños, platicaba la mujer, y en uno de ellos una voz me dijo: busca la iglesia de blanco, busca la iglesia de blanco. El que la dirige se apellida Joaquín. Reiterándole a la joven que atendía su llamada, le dijo que ya había ido con psicólogos para quitarse eso de la cabeza, pero que en esos días un familiar de Centroamérica le acababa de hablar para decirle que el apóstol de Jesucristo de su iglesia iba a visitar España y le había dado ese número de teléfono para pedir información. Fue entonces que la hermana obrera platicó con aquella mujer, confirmando la veracidad de sus sueños y diciéndole que cuando el varón de Dios se presenta ante la iglesia va vestida de blanco, y que en efecto el nombre del apóstol era Nazón Joaquín García, dándole la fecha y la hora en que el apóstol de Jesucristo se presentaría en ese lugar. Cabe destacar que aquella mujer estuvo en la presentación apostólica, conoció al siervo de Dios, escuchó al siervo de Dios, saludó al siervo de Dios, y sí, hermano, hoy es nuestra hermana en Cristo Jesús. Son cosas, hermanos, que vale la pena, hermanos, no solo recordar, sino saborear, disfrutarlas, hermanos, porque son uno de los tantos milagros que Dios obra a los lugares donde va el apóstol de Jesucristo y donde se presenta, las manifestaciones que Dios hace. Estos libros pues llevan el nombre del responsable porque es al que le tocó ir a esa gira, el responsable, hermanos, de hacer el compendio para las futuras generaciones y para la iglesia presente también. Pero pues el autor es el siervo de Dios. Él es el que hace, hermanos, las obras. Estos son los hechos del apóstol Nazón Joaquín en este tiempo. Creo que si nosotros valoramos, hermanos, como decía el hermano Aciel en un principio, lo que el apóstol vivo, el que está hoy presente, hermanos, con nosotros, está haciendo, podremos nosotros, hermanos, no sentirnos defraudados ni tristes, hermanos, en el futuro, de que esta historia se haya olvidado con el paso del tiempo. Es pues el apóstol de Jesucristo el que ha designado a sus hermanos
para que registren, hermanos, esta historia, y lo estamos haciendo de la mejor manera posible, hermanos. En medio de nuestras insuficiencias lo estamos registrando. Este es un libro en un formato sencillo, en un formato de estudio, para subrayar, para escribir, para marcar testimonios, para escuchar los consejos doctrinales explicados, hermanos, por el apóstol de Jesucristo. Hermanos, tienen muchas funciones que han de ser de mucha utilidad para nosotros. Esperamos nosotros que así sea, y que ustedes, hermanos, puedan a través de ellos consolarse, aprender, enseñar, transmitir, y todo esto, hermanos, ha de ser para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, que esto haya sido para la gloria de Cristo Jesús. La paz del Señor sea con ustedes y Dios les bendiga. Dios le pague a nuestro hermano por la información que nos ha compartido. Antes de pasar ya finalmente a la sesión de preguntas, hermanos, quiero comentar un dato muy importante, ¿verdad? Ahí, parafraseando el texto bíblico que nos dice que nunca digas que los tiempos pasados, ¿cómo dice? Son mejores que los presentes, o fueron mejores que los presentes, porque de esto hablarás ¿con qué? ¿Con qué? Hablarás con imprudencia, o lo dirás sin sabiduría, ¿verdad? Entonces, hermanos, estos son los acontecimientos presentes. Nos toca vivir una etapa de suma importancia, única en la historia de la humanidad, no de la iglesia, hermanos. Una etapa de vida que Dios nos ha permitido vivir, única en la historia de la humanidad. Hay cosas que se escapan de nuestras manos, hay cosas que no logramos ver en redes sociales, hay cosas que no logramos enterarnos. Para eso está esta coordinación de crónica apostólica. Quiero comentarles estos son 3 libros de las 15 etapas que ya, hermanos, el apóstol de Dios ha realizado a lo largo de su gira. Hay un interés tanto de biblioteca como del Ministerio de Cultura, como de Crónica, y evidentemente principalmente por el apóstol del Señor, que se conozcan estos acontecimientos, hermanos. Van a venir más libros. Ya leímos la etapa 12, ya conocimos lo que sucedió en la etapa 12, está la etapa 3, está la etapa 2. Vamos a esperar a tener las 15 etapas para empezar a enterarnos, y no nada más enterarnos, a dar testimonio de las hazañas, de los prodigios y de las maravillas que Dios está concediendo a su pueblo. Los invito a que hagamos este razonamiento, ¿verdad? Y bueno, hago una pregunta antes de que, si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos aquí el micrófono, vayan levantando su mano para que el hermano les pase el micrófono. Dicen por redes sociales, porque nos están viendo por redes sociales, ¿cuál es la diferencia de la información que se publica en Berea Internacional, que entendemos es también información que la misma Crónica proporciona? ¿Cuál es la diferencia de la información que en redes sociales se presenta por los medios oficiales y la información que vienen en estos libros? Es una de las preguntas que hacen. Bueno, sí. Ok, aquí. Bueno, dependiendo, si hablamos de las redes sociales, Berea Internacional hace lo que se conoce como la nota periodística, es decir, la nota que sale rápido, donde se habla un contexto generalizado de una presentación apostólica, sobre todo de las presentaciones públicas, ¿verdad? Sean sus presentaciones donde habla con la iglesia, o un saludo apostólico, o una visita en los recorridos que hace a las iglesias cuando hace sus giras. Es lo que se conoce en el ámbito como una nota periodística. La crónica siempre será un documento que lleve rigor histórico, ¿verdad? Que lleve datos duros, que lleve, como se llama, la cronología de los hechos. Y nosotros particularmente, así hemos recibido la indicación, grabamos y transcribimos todo lo que el apóstol de Jesucristo habla, a manera que cuando se publica una crónica ya de manera oficial, ustedes verán, en el caso de las redes sociales, los entrecomillados son palabras textuales del apóstol del Señor. En el caso de las ediciones impresas en los libros, son fragmentos que vienen por separado y que hacen notar que son las palabras que el apóstol de Jesucristo habló, tal y como las habló, es decir, son producto de la transcripción. La diferencia básica es el rigor
histórico del documento. Muy bien, Dios le pague. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer tanto los hermanos o las hermanas. Sí, a ver, de este lado aquí hay un hermano, por favor. Mientras tanto, les informamos a los que nos están viendo por redes sociales y les interesa adquirir estos documentos, estos libros, nuestros contactos son ventas.biblioteca.sjf@lldm.org. Los hermanos o ajenos que nos estén viendo por redes sociales pueden adquirir este material, nos mandan un correo y se los enviamos a cualquier parte del mundo donde lo necesiten. Bueno, primero tenemos que decir, hermanos, que la Coordinación de Crónica Apostólica es un órgano instituido por el apóstol de Jesucristo y que depende directamente de él. Entonces, él es el que nos da el acceso a todos los lugares donde él va, incluyendo el comedor o los lugares privados. Tenemos el acceso a su voz, a sus grabaciones, y de allí, como mencionábamos hace un momento, hacemos la transcripción. Aquí creo yo que es el trabajo en general en sí el que tiene una complejidad por la alta responsabilidad que esto conlleva. Es decir, por poner un ejemplo, nosotros grabamos al apóstol del Señor en una gira, en un recorrido, a veces visita 6, 7, 8, 10 iglesias, en El Salvador hasta 17, hermanos, en un día. Y entonces nosotros tenemos que estar enviando audios para que nos vayan haciendo la transcripción, y cuando llegamos a la noche, a la hora que el siervo de Dios termine, bajamos los audios ya transcritos y entonces comenzamos a hacer crónicas. El trabajo en sí es ese, la gran responsabilidad de ser fidedignos, de hablar las cosas tal como fueron, porque es la indicación del apóstol del Señor. No hay necesidad de maximizar ningún hecho, porque los hechos que hace el apóstol del Señor ya en sí son grandes, solo tenemos que narrarlos con rigor científico, porque entendemos que no solo la iglesia sigue al apóstol del Señor, sino también lo siguen los historiadores, los académicos, los sociólogos, y son gente que sabe aplicar rigor a un documento que se convierte en documento oficial una vez que es publicado, sea en redes o sea impreso. Muy bien, Dios le pague. ¿Alguna otra pregunta? De este lado, ¿nos pasan el micrófono, por favor? Hay que prenderlo. La paz del Señor, hermano. Soy Dulce Castro, de Vera Radio, y tengo dos preguntas. ¿Los libros son edición limitada o en las fiestas podremos encontrar los libros a la venta? ¿Cuál es su precio y en dónde los podemos adquirir? Dios le pague. Si gusta, yo respondo a esa pregunta. Bien, por el momento sí hay un tiraje que se mandó a imprimir. Desconozco si después se vaya a hacer una reimpresión. Yo creo que lo más probable es que sí, ¿verdad? Pero por el momento hay un tiraje limitado. Ya se están agotando los de la etapa 12 y ahorita tenemos un tiraje de la etapa 2 y la etapa 3. Cada uno de los libros tiene un costo de 200 pesos. Y por el momento, específicamente de la etapa 2 y de la etapa 3, Biblioteca Apostólica, a través del Ministerio de Cultura, es el responsable de la comercialización y la distribución de este material. Es decir, lo pueden encontrar en la Biblioteca Apostólica, en el sótano del templo. Ahí pueden encontrar los libros para su adquisición. O en su defecto pueden enviar el correo, lo repito nuevamente, un correo a ventas.biblioteca.sjf@lldm.org y les mandamos ahí información y de igual manera por paquetería el material. Ya nos ponemos de acuerdo con cada persona respecto a los costos de envío, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, damos por concluido. Por el momento, en la parte de atrás, fuera de biblioteca, se están vendiendo estos ejemplares. Son 3 ejemplares, cada uno tiene el costo de 200 pesos. Etapa 2, etapa 3
y etapa número 12. Aquí van a estar los hermanos. La ventaja de quienes están aquí presentes es que pueden adquirir el ejemplar y venir con los hermanos para que lo firmen, cosa que en otros momentos va a ser muy complicado, ¿verdad? A menos que lo busquen. Pero bueno, damos por concluido, hermanos. Agradecemos su participación, su presencia, y les pedimos, hermanos, que nos apoyen para distribuir esta información y este material. Este ejemplar, cualquiera de los 3 o de los que vayan a salir, puede ser un gran obsequio para una visita. Puede ser un gran, si para nosotros ya es algo que nos alegra y fortalece nuestra fe, porque son acontecimientos importantes y que estamos viviendo y saboreando, hermanos, entregarle un obsequio a una visita con esta información puede ser un material muy, muy fuerte de evangelización. Dios les pague, Dios les bendiga, y aquí van a estar los hermanos firmando libros si alguien tiene ese interés. De igual manera, aquí al frente también los vamos a vender. Dios les pague. Cualquier duda o pregunta, los hermanos están aquí con toda disponibilidad para hacer las aclaraciones. Dios les pague y Dios los bendiga.